Gracias. Krishnaya Krishna Bhaktaya Namasestam Manumati Sachiputamata Swarupam Rupam Tasagam Urupuri Maturingo Stavatim Radha Kundangi Varamo Radhika Madhavasam Tayasa Pratita Kripaya Sigurum Tam Nadasmi Anarpita Charinchira Karnavartina Kano Samarpaditurna Nodara Rosam Savatisidam Hari Purata Sundara Yutikaram Vasandipita Sadajaya Kandares Puratuva Sachinandana Nikila Rutimalirannamala Yute Nirayita Parapankayanta Adimukta Kulairu Pashyamanam Paritastam Harinam Sanjrayamim Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, Srimad Bhagavatam. So, la última vez que hablamos del Bhagavatam, hablamos de las glorias de Vamana Dev, el Señor Supremo que vino en la forma de un Brahmana, dwarf, enano, las glorias de Vamana Dev y Bali Maharaj. Entonces vimos cómo la humildad vence el orgullo. La humildad y cómo la apariencia de Vamanadev, un brahmana, un niño, y cómo con inteligencia derrotó a Bali Maharaj. Y también vemos cómo el desapego de Bali Maharaj de todas sus riquezas. El desapego y la rendición al Señor Supremo, diciéndole el último paso, ponlo encima de mi cabeza. Con un paso conquistó el mundo entero, con el segundo todos los planetas celestiales, y con el tercero, ahora yo soy tuyo. Entonces, siguiendo el Srimad Bhagavatam, el canto, llegamos a Maharaj Navaga, el hijo de Manu. Maharaj Navaga y su hijo Navaga. Entonces, Navaga, el hijo de Maharaj Navaga, fue a estudiar al Gurukula, a la escuela del maestro espiritual. Entonces sus hermanos se repartieron toda la herencia de su padre, el rey, y no le dejaron nada, la parte que le correspondía a Maharaj Navaga. Entonces cuando Navaga llegó del Gurukula, sus hermanos pensaban que iba a estar toda su vida, ¿no?, en la escuela del maestro espiritual. Entonces le dijeron, no, a ti te hemos dejado
cuidado de nuestro Padre. Entonces fue engañado por sus hermanos. Y Maharaj Navaga le dijo, su padre le dijo, no te preocupes. Le dijo, se está llevando a cabo un yagya cerca de aquí. Y los brahmanas que están llevando a cabo el yagya no saben pronunciar correctamente los mantras. Tú has estado en el Gurukula, tú eres experto. Entonces ves allí al yagya y diles que están recitando mal los mantras, enséñales cómo recitarlos y entonces estarán felices contigo y todo el resultado del yagya, toda la riqueza que va a traer el yagya, te la cederán a ti. Entonces Navaga, siguiendo a su padre, el consejo de su padre, fue al yagya, le dijo a los brahmanas cómo debían recitar correctamente, cuál era la pronunciación correcta, los mantras. Entonces de esta manera el yagya se realizó con éxito. Los brahmanas le dejaron toda la riqueza, el oro y todo lo que había generado esa ceremonia, ese yagya. Y entonces cuando se marcharon apareció el señor Shiva. Y le dijo, no, ¿qué estás haciendo? Todo eso me pertenece. Entonces Navaga le dijo, no, si me ha mandado mi padre, yo he corregido los mantras y los brahmanas que han hecho este yagya me han dado todo el resultado del yagya. Le dijo, no, pero yo soy el señor Shiva. Desde la maldición de Daksha, Prajapati, ya todos los yagyas me pertenecen. Por eso vemos cuando se realizan los yagyas, por ejemplo el coco del yagya y todo eso, se debe de tirar en el océano. Todo le pertenece al señor Shiva. Desde la maldición de Daksha, Prajapati. Le dijo Shiva, ves y pregúntale a tu padre. Entonces fue, le contó a su padre lo sucedido y su padre le dijo, es verdad, tiene razón Shiva, sí, el yagya ha sido para el señor Shiva, si Shiva ha aparecido, todo es para él. Entonces volvió donde estaba el yagya y le dijo al señor Shiva, ¿no? Y así de esta manera, llevas razón, mi padre me ha... llevas razón, mi padre me ha dicho que es así, pues todo es para ti. Y Shiva entonces complacido con el desapego de Navaga y del resultado, entonces le dijo, ok, pues ahora te cedo todo a ti. Entonces de esa manera Navaga se volvió emperador del mundo entero debido a las grandes riquezas y opulencias de ese gran yagya. Y entonces dejó todo a su hijo Ambarish Maharaj, el hijo de Navaga Maharaj, el famoso Ambarish Maharaj. Entonces, Ambarish Maharaj, Savai Pumsa, Savai Maná Padaravindaro, Savai Maná Padaravindaro. Ambarish Maharaj todo lo utilizaba para el servicio del Señor Supremo. Su mente estaba completamente absorta en los pies del loto del Señor Supremo. Sus oídos en escuchar acerca de las glorias del Señor Supremo y de las glorias de los devotos del Señor Supremo. Sus ojos
estaban dedicados a ver la forma de la deidad del Señor Supremo en los lugares sagrados. Sus pies en circunvalar el templo del Señor Supremo, en ir a los lugares sagrados. El tacto en tocar el cuerpo de los devotos del Señor Supremo. Su cabeza en dar reverencias al Señor Supremo. Su nariz en oler la fragancia de Tulasi ofrecida al Señor Supremo. Su lengua en saborear el prasad ofrecido al Señor Supremo. Y de esta manera tenía completamente dedicados todos sus sentidos al servicio del Señor Supremo. Como el Bhagavatam explica, esa es la manera para cada vez más tener más afecto y apego hacia el Señor Supremo, dedicando los sentidos al Señor Supremo. Sarvopadi vinirmuktam tatparadvena nirmalam risikena risikesa sevanan bhakti uchate. El Narada Pancharatra. Sarvopadi vinirmuktam, libre de todo tipo de designaciones, libre de todo tipo de falsas designaciones, hombre, mujer, blanco, negro, español, americano, Sarvopadi vinirmuktam. Tatparadvena, con una devoción exclusiva. Nirmalam, libre de todo deseo de ganancia material, deseo egoísta, libre de todo deseo personal. Nirmalam. Risikena, risikesa, ocupando risikena, todos los sentidos. ¿A quién? Risikesa, al amo de los sentidos, Krishna, risikesa. Sevanam, en servicio. Bhakti uchate, eso se denomina bhakti, devoción. Y el ejemplo era Ambarish Maharaj. Todos sus sentidos dedicados, todo su reino, él era el emperador del reino entero. Ahí dentro de su palacio él tenía su propio templo. Y no salía de su propio templo. Sus sirvientes administraban el reino. Y él estaba siempre dedicado a servir al Señor Supremo. Entonces, un día apareció su esposa y le dijo: ¿puedo ofrecer alguna flor a la deidad? Y Ambarish Maharaj le dijo: no puedes. Le dijo: ¿puedo traer algunas flores? No puedes. Si tú quieres servir al Señor Supremo, yo haré un templo para ti. Este es mi templo. Aquí sirvo yo al Señor Supremo. Entonces Ambarish Maharaj, dentro del palacio, tenía su templo y el templo de su esposa, donde su esposa servía al Señor Supremo. Entonces un día se acerca un sirviente de Ambarish Maharaj y le dice: tengo que decirte algo, pero si te lo digo, no tienes que enfadarte, porque temo por mi vida. Lo que te voy a decir, temo que me mates si te lo digo. Y le dijo: no te preocupes, dime lo que tengas que decirme, no. Y le dijo: hay alguien todas las noches con tu esposa. Le dijo: no puede ser. Le digo: espero que sea cierto, porque como sea mentira, entonces sí que acabaré con tu vida. Le dijo Ambarish Maharaj. Y entonces esa noche se esconde y entonces justo empieza a ir a hablar a su mujer con alguien dentro del templo, en
Entonces, Ambarish Maharaj, Satya, entonces, de un plumazo abrió las puertas. Entonces entró y le dijo, ¿quién hay aquí? ¿Con quién estás? Le dijo a su esposa y le dijo, ¿cómo con quién estoy? ¿Con Krishna? ¿Cómo que con Krishna? ¿Es que no lo ves? Digo, no. Entonces Krishna le dijo a ella, no, él no tiene adhikara, él no tiene cualificación para verme. Entonces Ambarish Maharaj se dio cuenta, ¿no?, de la devoción de su esposa. Cada noche ella estaba hablando con el Señor Supremo y veía a Krishna. Y entonces le dijo, ahora entiendo, tú realmente tienes una gran devoción. Me gustaría ver a Krishna también. Por favor, pídele. Y entonces Krishna dijo, no, él no puede verme, no tiene cualificación. Pero su esposa le insistió tanto que le dijo, bueno, voy a mostrarme a él por ti. Entonces le dijo, tienes que decirle que él te toque a ti y entonces tú me tocas a mí. Entonces de esa manera él podrá verme. Entonces Ambarish Maharaj toca a su esposa toca a Krishna y en ese momento Ambarish Maharaj ve a Krishna. Y entonces se da cuenta, ¿no? Tiene ese flash y ya, Krishna desaparece de su vista. Entonces se da cuenta de la gran devoción de su esposa. Entonces, Ambarish Maharaj y su esposa deciden irse a Vrindavan durante un año. Entonces todo ese año en Vrindavan realizando Nirmala Ekadasi, Nirjala Ekadasi. En todos los Ekadasis no tomaban nada, ni agua, durante un año en Vrindavan. Entonces el último día, el último Ekadasi, tal como hoy, Dadasi, ayer fue Ekadasi, hoy Dadasi. Entonces deciden realizar un festival, invitar a todos los brahmanas y dar donaciones, prasadam, de oro, vacas. Y entonces al último momento llega, ¿quién lo sabe? Durvasa Muni. Llega Durvasa Muni, el Muni con todos sus discípulos. Entonces llega y, Ambarish Maharaj, ¿no?, se siente bendecido con la presencia de Durvasa Muni. Durvasa Muni es un tapasvi, un Muni, donde lleva 60.000 seguidores, todos austeros, muy yoga siddhis, muy... Y entonces le dice, estupendo pasar, ¿no? Y le dice, bueno, primero tenemos que ir a bañarnos al Yamuna y cantar nuestro Gayatri, y entonces después vendremos a honrar el prasada. Entonces se van al Yamuna y Durvasa Muni se absorbe completamente en Samadhi. Entonces el tiempo pasa. Entonces Ambarish Maharaj llegaba el tiempo de que tenía que romper su Ekadasi, el parama, tiempo. Romper Ekadasi se terminaba. Entonces él, ¿qué hacía? Si rompía el Ekadasi, no respetaba a sus invitados, porque él tenía que tomar prasada después de que tomaran todos sus invitados. Y entonces no sabía qué hacer. Entonces lo consulta con los brahmanas y le dicen, bueno, puedes tomar un poco de Charnamrita, del agua ofrecida a la deidad. Y le dice, el agua como es alimento, pero tampoco es alimento.
Entonces de esa manera rompes el Ekadasi. ¿Por qué? Porque él hacía Ekadasi completo. Cuando se hace Ekadasi sin nada, ya se rompe al día siguiente con un poco de agua. Si hacemos Ekadasi de granos, entonces se tiene que romper con grano. Pero si haces Ekadasi completo, bebes un poco de agua y ya se ha roto. Pero tampoco es alimento para respetar. Los brahmanas le dijeron, no echan amrita. Entonces Ambaris Maharaj toma Chanamrita y entonces Durvasa Muni, que estaba en Samadhi, se da cuenta que Ambaris Maharaj no lo ha respetado y ha tomado Chanamrita. Entonces llegan al palacio, abre la puerta y Durvasa Muni empieza a decirle: eres un orgulloso. No has sido capaz de respetar a tus invitados. Por eso voy a acabar con tu vida. Entonces se quita un mechón de pelo y sale un gran demonio de fuego. Y entonces le dice: ¿qué deseas? A Durvasa, quiero que acabes con la vida de Ambaris Maharaj. Entonces en ese momento, Vishnu, Krishna, su devoto, entonces enseguida manda al Sudarshan Chakra. De hecho, Ambaris Maharaj, cuando los acharyas narran la historia del Bhagavatam, nos cuentan, Ambaris Maharaj simplemente cruzó las manos, sabe que todo estaba orquestado por el Señor Supremo, que no se mueve una brizna de hierba sin la voluntad del Señor Supremo. Entonces simplemente ni siquiera se perturbó, ni siquiera tuvo miedo, ni un solo segundo, si es la voluntad del Señor. Pero el Señor Supremo, como dice en el Bhagavad Gita, siempre protejo a mis devotos. Envió el Sudarshan Chakra. Entonces el Sudarshan Chakra llegó y acabó con la vida del demonio. Y entonces, después de acabar con la vida del demonio, fue hacia Durvasa Muni. Durvasa Muni, con su poder místico, salió y siempre el Sudarshan Chakra detrás. Se dice que el Sudarshan Chakra no lo atrapó por las oraciones de Ambaris Maharaj, que le pedía al Sudarshan Chakra que no le quitara la vida a Durvasa Muni. Entonces el Sudarshan Chakra iba detrás, pero no lo alcanzaba. Y al mismo tiempo Durvasa Muni, cruzando ríos y montañas, viendo que cada vez estaba más cerca, con su poder místico empezó a volar. Y entonces empezó y llegó hasta donde Indra. Y le dijo a Indra lo que estaba sucediendo. Entonces Indra le dijo: ¿qué puedo hacer yo? Que no puedo hacer nada en contra del Sudarshan Chakra del Señor Supremo. Digo, acércate a la morada del Señor Brahma. Entonces fue a donde el Señor Brahma. El Señor Brahma le dijo: ¿qué puedo hacer yo? Es el Sudarshan Chakra del Señor Supremo. Digo, yo no puedo hacer nada, puedes ir. Así va loca. Shiva es el mejor entre todos los devotos. Shiva te puede ayudar. Entonces siguió con su poder místico, más allá, hasta Shiva loca. Cuando llegó Shiva, vio a Durvasa Muni y vio el Sudarshan Chakra. No puedo hacer nada, tienes que ir al Señor Supremo mismo, a Vaikunta. Es el Sudarshan Chakra del Señor Supremo. Y el Sudarshan Chakra detrás. Entonces cuando llegó Vishnu, ya he cometido esta ofensa, he ofendido a tu devoto, tengo tu Sudarshan Chakra, casi le dijo, el famoso verso, Aham Bhakta Paradino, Yasvatanta Iva Villa, Sadhuviranta Ideyo, Bhaktair Bhaktayana Priya. Aham Bhakta Paradino. Aham Bhakta Paradino, Yasvatanta. Asvatanta significa yo soy el controlador. Y Bhakta Paradino, dicen que yo soy el controlador,
pero yo soy Bhakta Paradino. Yo soy controlado por mi devoto, por el amor y el afecto de mi devoto. Am Bhakta Paradino y es bastante bien. Sadhumir Ranta Hidayo. Sadhumir Ranta Hidayo. ¿Por qué? Mi devoto está en mi corazón. ¿Por qué? Porque está libre de deseos materiales. Su único deseo es complacerme. Por lo tanto, Él está en mi corazón. Por lo tanto, yo soy controlado por Él. Am Bhakta Paradino Yas Bhatanta y Babia. Sadhumir Ranta Hidayo. Bhakta y Bhakta Yana Priya. No solo yo soy controlado por mi devoto, sino que yo tengo un gran afecto, Bhakta y Bhakta Yana Priya, por los devotos de mi devoto. No solo por mi devoto, sino incluso por los devotos de mi devoto. Sadhamo Hidayam Mayam, Sadhuna Hidayam Toham. Él le dijo, los devotos están en mi corazón. Y yo estoy en el corazón de mis devotos. Los devotos no tienen nada más que a mí. Y yo no tengo nada más que a ellos. Él le dijo, por lo tanto, solo puedes ir y pedir perdón a mi devoto. Solo él puede parar el sudar Sanchakra. Entonces, de esta manera, Durvasa Muni llega otra vez al palacio. ¡Ey! Estaba Ambarish Maharaj. Todavía no había tomado prasada. Y encima estaba el pensamiento de Ambarish Maharaj era: ¡ay! He puesto en estas dificultades a Durvasa Muni. Si yo podría haber roto el Kadasi y ya el siguiente Kadasi ya era el Kadasi. No, estaba como esa humildad, esa devoción, esa simplicidad, esa sencillez de causar. ¿No? Durvasa Muni quiso matar a Ambarish Maharaj. Ambarish Maharaj estaba orando para que el Sudar Sanchakra no acabara con la vida de Durvasa Muni. Y encima se estaba autoculpando porque podía haber roto el Kadasi para no poner en dificultades a Durvasa Muni. Entonces Durvasa Muni, viendo la actitud de Ambarish Maharaj, entonces enseguida le pidió perdón. Y le dice, ahora he entendido, ahora entiendo que los devotos son los mejores de todos. No hay nadie como los devotos del Señor Supremo. Porque Durvasa Muni era un yogi, un tapasvi con poderes, pero Ambarish Maharaj era un bhakta, es un bhakta, un devoto rendido completamente al Señor Supremo. Entonces podemos ver, ¿no?, cómo Ambarish Maharaj, a pesar de toda su opulencia, a pesar de todo, él estaba completamente desapegado de su opulencia, desapegado de su esposa, desapegado de sus hijos. Lo principal para él era el Señor Supremo. Él no deseaba ni disfrute material, qué decir de la liberación. Es un ejemplo perfecto, el ejemplo perfecto de Bhagavatam, de Krishna en el centro, en la vida familiar. Completamente dentro de la vida familiar, pero todo era para el Señor Supremo, todo era para el placer del Señor Supremo, no para el placer de los sentidos. El placer de los sentidos es la causa, el apego, el placer, es la causa de tener que nacer una y otra vez en este mundo. Y el apego hacia el Señor Supremo es la causa de obtener el amor puro por el Señor Supremo. Y podemos ver, que hablábamos, cómo Krishna es controlado por sus devotos. Ni Brahma,
Grandes personalidades, Brahma, Indra, controlan al Señor Supremo. Pero el Señor Supremo se vuelve controlado por la devoción de su devoto. Por eso Narottam Das Thakur canta Chadilla Vaisnava Seva Nistara Peyeshe Keva. Sin ser devoto del devoto uno no puede librarse del enredo material. ¿Por qué? Porque los devotos son Anja Vilasita Sunyam. Los devotos son Anja Vilasita Sunyam, explica Rupa Goswami. Anja Vilasita Sunyam está libre de deseos. Su único deseo es la entrega y complacer al Señor Supremo. Por eso Chaitanya Mahaprabhu dijo Gopi Vartu Padakamayor Dasa Dasa Nivasa Naham Vipro Nachanarapati Naham Vipro Nachanarapati Gopi Vartu Padakamarasa Nivasa. ¿Quién soy yo? Dijo Chaitanya Mahaprabhu. No soy ni Brahmana, ni Kshatriya, ni Vaishya, ni Sudra. No soy ni Grihasta, Brahmachari, Vanaprastha o Sannyasi. Soy el mismo Sarvopadi Nirmuktan, sin designaciones. ¿Quién soy yo? Él dijo, yo soy Gopi Vartu Padakamayor Das Das Anudasa. Yo soy el sirviente del sirviente de las gopis de Vrindavan. El humor, ¿quién soy yo? El sirviente del sirviente del sirviente del Señor Supremo. Por eso, ¿quiénes somos? ¿Este cuerpo físico? ¿Pertenecemos a este mundo? ¿Qué te iba a decir? ¿Sabes qué me recuerda eso? Linda, ¿te acuerdas de Linda? Sí. Una chica de Colombia, era devota. Sí. Pues me decía, yo Alejandro soy devota de la devota, de la devota, de la devota, del sirviente, del sirviente, eso me dijo y me la ha rebotado. Sí. Y sí, podemos verlo en las escrituras, ¿no? Una y otra vez Vishwanath Chakravarti Thakur, él canta Yasya Prasada, Bhagavad Prasada, Yasya Prasada Nagati Kutopi. Si la misericordia del devoto uno no puede tener, si la misericordia del maestro espiritual, uno no puede obtener la misericordia del Señor Supremo. Por lo tanto, en la historia de Ambarish Maharaj podemos ver cuál es la perfección de la vida y cómo alcanzarla. Y cómo las posesiones materiales y la educación material no son cualidades para complacer al Señor Supremo. Las cualidades para complacer al Señor Supremo son la humildad y la dedicación. Como vemos en Ambarish Maharaj, como enseñó Chaitanya Mahaprabhu, el tercer verso de Sisastakam. ¿Cuál es? Ese es el primero. Trinada Vishnunisena, Arora Visharisana, Amarina Manadena, Kirtaniya Sadari. Más humilde que una brina de hierba, más tolerante que un árbol, ofrecer respetos a los demás, sin esperar respetos para uno. Esa es la cualificación para cantar el Santo Nombre. Por eso nos es tan difícil alcanzar Namaruchi. Por eso nos es tan difícil alcanzar el sabor en el canto. Porque para ello hay que desarrollar estas dos cualidades en sumo grado. Y no ofender a ninguna entidad viviente. A los devotos las ofensas son las que nos paran del avance en la vida espiritual. Por eso a veces... Y servir sin esperar frutos.
A veces necesitamos tantos y tantos años, vidas, porque el proceso de Chaitanya Mahaprabhu es científico, pero nos cuesta tanto avanzar, por eso debemos ser muy cuidadosos en no cometer ofensas, ser muy humildes, siempre orar, si hemos ofendido a algún devoto, perdón, a alguna entidad viviente, ¿no? Para llegar a alcanzar etapas más elevadas en la devoción y no mantenernos toda nuestra vida en la etapa canista. Porque diferentes síntomas en la devoción aparecen, como dijo Chaitanya Mahaprabhu, pero después de 20, 30 años siguen sin aparecer. ¿Por qué? Porque ahí estamos poniendo trabas en nuestro propio avance, ¿no? Por eso es muy importante este tercer verso del Sisastakam, los ejemplos de estos grandes devotos como Ambarish Maharaj. Por eso la cualificación más importante es la humildad y la dedicación. Sirviente del sirviente del sirviente. Ningún deseo de posición, ni fama, ni riquezas, kanaka, kabini, pratista. Y cómo ese poder, como Ambarish Maharaj, no se movió ni un ápice cuando quiso atacarle Durvasa Muni. Como hemos dicho, puso sus manos, todo controlado por el Señor Supremo, y absorbió su mente completamente en el Señor Supremo. Man manava man bhakto, man yaji man namaskuru, man vashese pratyante priyosime. Completamente, dame tu mente, dice Krishna en el Bhagavad Gita. Manava bhakto, volvete mi devoto, adórame, dame reverencias, como eres muy querido para mí, vendrás a mí. Ambarish Maharaj completamente, ¿dónde estaba su mente y su sentido? Siempre en el Señor Supremo. Por eso Bhaktivinoda Thakur también ora en forma similar. Cuando Bhaktivinoda Thakur dice, hemos cantado, Manasa Deha Deha Yokichimora, Arpilo Chopade Nanda Kisora. Manasa, deja mi mente, deja mi cuerpo, deja mis riquezas, mis familiares, todo te pertenece a ti, Señor. Yo soy tuyo. Maravilla Kubillo y Chatohar. ¿Puedes protegerme o puedes destruirme? Yo soy tu sirviente, tu esclavo, puedes hacer lo que quieras conmigo. Pero, si tengo que dejar este cuerpo, dice Bhaktivinoda Thakur, no quiero nacer como Brahma, la entidad viviente en el mundo material más poderosa, más elevada, Brahma, si soy adverso a tu devoción. Para eso quiero nacer como un insecto, como una simple hormiga. Si voy a nacer con devoción en la casa de tu devoto. En forma similar ahora Bhaktivinoda Thakur. Por eso ese es el humor, ¿no? Vemos en esta historia, Ayamil es otra historia, de Ambarish, la historia de Ayamil ya la contamos, la historia de Ambarish Maharaj, Ambarish Maharaj, cómo él ora, cómo él siente que es el devoto del devoto del devoto del Señor Supremo, con ese humor. Por eso podemos ver cuando cantamos el Santo Nombre, ¿por qué no tenemos también el efecto deseado? Porque no tenemos esa conciencia. Incluso podemos ver que los impersonalistas, los mayavadis, ellos cantan el Mahamantra de Krishna. Pero, por supuesto que ellos no tienen
ninguna gracia del canto del santo nombre, ni es el canto del santo nombre. Simplemente es el sonido externo. Porque ellos cantan el nombre del Señor Supremo pensando que ellos son el Señor Supremo. Entonces el canto del santo nombre no ofrece ningún resultado. Por eso el canto del santo nombre no es el sonido externo, sino es la conciencia interna. Como cuando explica Bhakti Saksiyal Maharaj, como una cápsula de medicina. Si le sacamos el polvillo, que es la medicina, y nos tomamos la cápsula, la medicina no va a hacer efecto. El sonido externo, con una conciencia material, si uno canta el santo nombre deseando ganancias materiales, no va a obtener al Señor Supremo. Si uno canta el santo nombre pensando que es el Señor Supremo, no va a obtener al Señor Supremo. Pero si uno canta el santo nombre pensando, yo soy ni siquiera soy el sirviente del Señor Supremo, sino ¿quién soy yo? El sirviente del sirviente, el sirviente del Señor Supremo. Entonces uno va a obtener al Señor Supremo. Tal como dice Ambarish Maharaj, tal como le dijo el Señor Supremo a Durvasa Muni. Yo no soy controlado, yo soy controlado por mi devoto. Yo soy el controlador, todos dicen que yo soy el controlador. Si vas a las escrituras, todos dicen que yo soy el controlador. Y yo mismo lo digo en el Bhagavad Gita. En el Bhagavad Gita Krishna dice, yo soy el Señor Supremo. Yo soy el sabor del agua, la luz del sol, todo está controlado por mí. En el Isvara Parama Krishna, Sachitananda Vigraha, Isvara Parama Krishna, el Señor Brahma, Krishna es el Señor Supremo, yo soy el Señor Supremo. Yo soy el controlador, pero yo me vuelvo controlado por mi devoto. Yo me vuelvo controlado por el devoto de mi devoto. Esa es las glorias de Ambarish Maharaj, la historia de Ambarish Maharaj. Por eso cuando siempre debemos ser muy humildes, muy entregados y de esta manera siempre orar para que Krishna nos libre del Vaishnava Parada, sin obsesionarnos tampoco. No hay que, he visto obsesiones, no, simplemente orar cada día, perdón si he cometido alguna ofensa a alguna entidad viviente, porque si ofendemos a las entidades vivientes realmente podremos alcanzar estos niveles. Si cocinamos carne, claramente podremos obtener niveles grandes de devoción. Si comemos carne, si almacenamos carne, claramente podremos llegar a estos niveles de devoción. Tenemos que respetar a todas las entidades vivientes y orar si hemos hecho algo con una entidad viviente. ¿Qué decir de un devoto? Por eso, cada día, si he cometido alguna ofensa a algún devoto, por favor, Señor, perdóname, hazme saber, hazme realizar para que pueda pedir perdón a ese devoto, porque uno puede haber cometido ofensas contra algún devoto y no saberlo. Entonces, ese tipo de oración, hazme saber, para que pueda ir a pedirle perdón al devoto, y así mantenerme libre de lo más peligroso en la vida espiritual. Cuando nos alejamos de Krishna es por ofensas. Cuando nos alejamos de los devotos y de la asociación es por ofensas. No es por Maya. Maya viene de muchas maneras, pero la realidad última son las ofensas. Ni siquiera los deseos materiales, ni siquiera las actividades pecaminosas se destruyen fácilmente con el bhakti. Todo es, lo más cuidadoso es el Vaishnava Parada. Por eso debemos tener ese tipo de conciencia, ese tipo de humildad para poder progresar con determinación en la vida espiritual. No mantenerme siempre, toda mi vida, como un devoto neófito, o qué decir de ir para atrás. Porque también vemos que es fácil ir para atrás. Podemos verlo en nuestra vida devocional. ¿Cuántos han ido para atrás? ¿Cuántos han desaparecido? ¿Quiénes se mantienen?
quiénes realmente están avanzando. Es muy fácil. Los síntomas son entusiasmo, determinación, paciencia, como hablábamos, Rupa Goswami, ya terminamos Uchar, Ichayare, Gyatatat Karma, Pravartana, Yana Sangha, Chalolyan, Sadhi Bhakti, Prasidyati. Cuando esas cualidades se manifiestan en un devoto y van tomando mucha fuerza, el devoto está avanzando, está obteniendo la gracia del Señor Supremo. Son Uchaha, entusiasmo, Nichaya, firmeza, Nista, hablábamos que es Nista. Rupa Goswami explica que es Nista. Nista significa sta, significa yo puede que no tenga sabor por el canto del santo nombre, puede que no tenga gusto por escuchar acerca de Krishna, pero yo siempre estoy determinado a estar con los devotos, a escuchar de Krishna y a cantar el santo nombre una y otra vez, una y otra vez. Y esas cualidades solo vienen por la asociación, solo vienen por la asociación de aquellos que tienen esas cualidades. Nunca vienen por sí solas. Por eso significa Nista. Pase lo que pase, y eso es la gracia del Señor Supremo. Y paciencia. Es necesario tener paciencia en la vida devocional. La paciencia para pronto vendrá la misericordia de Krishna. No desesperarme si no viene la meta apropiada. Pero eso es así, uno está avanzando si uno está progresando. Uno está progresando cuando su vayan es cada vez más profundo, cuando hace cada vez más servicio, cuando canta cada vez más el santo nombre, cuando se entrega cada vez más, está avanzando. Cuando uno se mantiene, si se mantiene, está manteniendo. Cuando uno empieza a desaparecer, está yendo hacia Maya. Y cuando uno va hacia Maya, es muy peligroso, porque no lo creemos. Pero la vida humana se pierde fácilmente y uno entra en vidas animales. Otra vez un montón de vidas animales, hasta que otra vez vuelve a alcanzar una vida humana. Por eso es muy importante. La vida humana es para la práctica de la devoción. Por eso ese es el humor en estas enseñanzas del Bhagavatam, antes de llegar al 10º canto. Todos estos grandes devotos de otros tiempos, de otras eras, nos enseñan el humor, la conciencia, la devoción que tenemos que desarrollar en nosotros. Ambarish Maharaj ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare